Hola, muy buenas tardes a todos. Soy el ingeniero Roberto Gómez. Soy ingeniero electricista en FDI Ingeniería Eléctrica e Instalaciones y les estaré presentando una serie de videos de los elementos de una instalación eléctrica, los cuales el día de hoy tomaremos el tema de conductores eléctricos. Así que sin más por el momento, demos inicio a la presentación. Los temas que se tomarán en este curso serán los siguientes: generalidades de los conductores eléctricos, materiales usados como conductores eléctricos, algunas características físicas y eléctricas de los conductores eléctricos, especificación de la sección transversal o calibre de un conductor, aislantes, tipo de aislamientos, determinación del calibre de un conductor y algunos ejemplos posteriores. Generalidades. Bueno, para comenzar con este tema, iniciaremos mencionando qué es un conductor eléctrico. Y este se define como el elemento que está presente en cualquier instalación eléctrica, ya sea una residencial, una comercial o alguna industrial, cuya función principal es conducir la energía eléctrica desde el punto de suministro o nuestra acometida hasta las cargas que interconectan los elementos de control. Materiales usados como conductores eléctricos. La mayor parte de los conductores eléctricos utilizados en las instalaciones eléctricas son de cobre o de aluminio. Comparativamente, el aluminio es aproximadamente un 16% menos que conductor que el cobre, pero es mucho más liviano. En igualdad de pesos, el aluminio puede conducir hasta 4 veces más que el cobre. A continuación, se muestra una tabla comparativa de las propiedades físicas y eléctricas entre el aluminio y el cobre. Cabe resaltar de la tabla que la ventaja del cobre con el aluminio es que es mejor conductor y su temperatura de fusión es más alta. ¿Qué quiere decir esto? Que si comparando dos calibres iguales entre el cobre y el aluminio, el cobre puede transmitir más corriente que a comparación que el aluminio. Sin embargo, como desventaja, es muchísimo más costoso y pesado el cobre. Ahora hablaremos de la especificación de la sección transversal o calibre de un conductor. Para ello sabemos que la mayor parte de los conductores eléctricos se fabrican de sección circular. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la sección circular se puede formar por un solo hilo conductor o también llamado alambre o por varios hilos trenzados, normalmente conocido como cable. Para algunas aplicaciones especiales se fabrica conductores en secciones rectangulares o tubulares para altas corrientes. Entonces, el material y el área de sección transversal, también conocida como tamaño calibre del o los hilos, determinan de manera inicial su capacidad de conducción de corriente, es decir, entre más espesor tenga un conductor, mayor capacidad de corriente tendrá. Con el objeto de identificar plenamente el tamaño de los conductores, la IEC o el Comité Internacional de Electrotecnia expresa el calibre del conductor en milímetros. Sin embargo, se sigue utilizando el AWG por parte de Estados Unidos, o IMCM o KCM, que significan mil circular mil o kilos circular mil, y estos especifican las secciones transversales para los conductores eléctricos. El AWG o KC1000 asignan un número en cada una de las secciones transversales normalizadas. Este número se le conoce como calibre. Como podemos observar en la tabla, podemos ver que la designación nos lo da en dos tipos de unidades, como lo mencionaba, por parte de la IEC o el estándar internacional, que son los milímetros cuadrados, o por la parte que lo ve también, la parte americana, lo que es AWG, que nosotros lo conocemos como calibre. Bueno, el AWG sirve para especificar conductores con secciones transversales menores o iguales a 107.225 milímetros. El calibre mayor especificado por el AWG es 4 ceros, cuya sección transversal es de efectivamente 107.225 milímetros. Siguiendo en orden descendiente de la sección transversal, se tienen los números 3 ceros, 2 ceros, 1 cero, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18, que son los más utilizados en las instalaciones eléctricas. Nótese que entre mayor es el número de AWG, menor es el calibre y viceversa. Si se requieren conductores cuya sección transversal sea mayor a 107.225 milímetros o 4 ceros, estos son especificados posteriormente por KC1000, cuyo calibre más pequeño es el 250 KC1000.
El número que especifique el calibre del conductor debe ir acompañado en milímetros o las siglas AWG. Por ejemplo, 2.08 milímetros es un calibre 14 AWG o un 152 milímetros cuadrados es un calibre 300 MCM. Los conductores eléctricos que se comercialicen en México, independientemente si son nacionales o importados, deberán especificar la sección transversal del conductor en milímetros cuadrados, es decir, en base a la norma internacional. Por ejemplo, es común que en un conductor eléctrico venga en su forro especificado la norma internacional o su equivalente a WG. También tenemos otro ejemplo, por ejemplo, en la tabla 310-15B16 de la NOM 001 CD 2012, nos mencionan los dos tipos de designaciones de conductores que nos podemos encontrar y está especificado en milímetros cuadrados, que es por parte de la IEC o la norma internacional, y AWG, que corresponde a la parte americana, o los calibres, que puede ser igualmente de AWG, puede ser MCM o KC1000. Este tipo de tablas nos lo vamos a encontrar muy seguidamente en la norma, ya que nos ayudan a escoger el calibre para un conductor que nosotros estemos proponiendo para una cierta instalación eléctrica. Ahora pasemos al tema de los aislantes. Bueno, los conductores empleados en las instalaciones eléctricas están aislados, es decir, llevan una cubierta dieléctrica llamado forro del conductor o simplemente aislante. Antiguamente los conductores eléctricos se aislaban con hule, conociéndose comercialmente como tipo R. Actualmente se fabrican con aislantes de tipo termoplástico o con un símbolo que es una T, y de muchos otros materiales sintéticos con distintas denominaciones comerciales según el fabricante. Entre los aislantes más comunes se tienen el THW, el THHW, el RHW, THHWLS, THWN, XHHW, etc. El significado de cada una de las siglas anteriores y de muchas otras más se encuentran en la tabla de la NOM 001-C 2012, en la cual se muestra a continuación. La nomenclatura de los tipos de aislamientos de cada conductor observamos que llevan una T, o una H, o una W, o una R, o un LS, por lo que les comento que cada letra tiene un significado. Por ejemplo, la T significa que es un material termoplástico, la H es por heat en inglés, que en su traducción al español es calor, y significa que el conductor puede operar hasta los 75 grados centígrados. Si tiene doble H, puede operar hasta los 90 grados centígrados. W es por wet, que significa húmedo, y quiere decir que es resistente a la humedad. La R significa que es por rubber, que significa hule en español. Y LS es por low smoke, que quiere decir baja emisión de humos. Así que si antes desconocían este dato, ahora ya lo saben. Ahora bien, uno de los parámetros más importantes de los aislantes es su temperatura máxima de operación, la cual no debe ser rebasada bajo las peores condiciones de operación. Entre mayor sea la temperatura máxima de operación de un aislante, mayor será la capacidad de conducción del conductor. Un buen conductor eléctrico deberá traer en su forro todos los datos importantes, tanto de la sección transversal del conductor como de su aislante, como se muestra a continuación. Un aspecto que impacta la instalación eléctrica es el código de colores, para identificar una fase, neutro, tierra, etc. Por lo anterior se menciona el código de colores para conductores eléctricos de acuerdo a la NOM 001-C 2012. Por ejemplo, color rojo, negro, azul o cualquier otro color diferente al blanco, gris, claro y verde para los conductores de fase o línea. Blanco o gris para los conductores de neutro o conductores de puesto a tierra. Verde para los conductores de puesta a tierra o la tierra física. Además, cualquier otro color diferente al blanco, gris, claro y verde para los llamados regresos y puentes entre interruptores y entre interruptores y lámparas. Nota, no viene especificado en la NOM, es una práctica común que hace el personal de campo. Ahora comenzaremos con la determinación del calibre de un conductor. En el diseño de instalaciones eléctricas, una de las tareas más importantes y más repetitivas es el cálculo de la sección transversal, o también llamado calibre de los conductores eléctricos.
De la precisión de estos cálculos depende en gran medida la seguridad y el buen funcionamiento de toda la instalación eléctrica, así como el costo de la inversión inicial y de los gastos de operación y mantenimiento. Los criterios que se toman en cuenta para definir la sección transversal de los conductores tienen la intención de encontrar los calibres en milímetros cuadrados AWG o KC1000 que cumplan con los requisitos necesarios de un sistema confiable y económico, evitando conductores sobredimensionados o bien que estén por debajo de la norma. Para la aplicación de los criterios se requiere primero determinar la corriente que circulará por cada uno de los conductores en condiciones en plena carga del sistema, o también llamado en corriente nominal. La corriente se determina de acuerdo con la carga conectada al sistema, incluyendo alguna reserva para imprevistos o ampliaciones futuras. Por lo tanto, una estimación cuidadosa de la carga es de gran importancia para lograr un cálculo confiable de la sección transversal de los conductores eléctricos. Los principales criterios que se deben considerar para la especificación del calibre del conductor son los siguientes: capacidad de conducción de corriente, caída de tensión mínima permisible, capacidad para soportar la corriente de cortocircuito y calibre mínimo permitido para aplicaciones específicas. Bueno, para determinar la capacidad de conducción de corriente de un conductor se consideran dos factores básicos que son la conductividad del conductor y la capacidad térmica del aislamiento. En lo que se refiere a la conductividad del conductor, se toman en cuenta la resistividad específica del material del conductor y la variación de esta con respecto a la temperatura. Otro factor que afecta la conductividad del conductor es el efecto piel o superficial, la cual se representa en circuitos de corriente alterna. La corriente eléctrica de corriente alterna no se distribuye uniformemente en la sección transversal del conductor, sino que se distribuye en las partes exteriores de esta. Debido a esta situación es que este fenómeno se le conoce como el efecto piel. Una vez determinados los efectos de resistividad específica del material y el efecto piel sobre la conductividad del conductor, se debe tener en cuenta el calor que generará el conductor cuando una corriente eléctrica circule por él. Este fenómeno se llama el efecto Joule. Debido a que el aislamiento tiene una temperatura máxima de operación, es importante tomar en cuenta el calor que genera el conductor y así poder determinar la temperatura máxima de operación a régimen permanente del conductor, en lo cual se determina la capacidad del conductor. Estos valores de ampacidad del conductor fueron medidos en un laboratorio a 30 grados centígrados y bajo condiciones normales de temperatura y presión, tomando en cuenta todos los factores que afectan la conductividad de un conductor eléctrico. Por lo tanto, los valores de corriente que se encuentran en las tablas son válidos para las condiciones previamente establecidas de temperatura y presión. Si la temperatura ambiente del lugar en donde se van a instalar los conductores difiere de la especificada, será necesario hacer una corrección por temperatura tal y como se indicará en el ejemplo que haremos al final de esta presentación. Además, deberá seleccionarse el calibre cuya capacidad de corriente sea igual o mayor a la nominal del sistema por alimentar, considerando todas las restricciones que se indiquen. Los conductores eléctricos están forrados por el material aislante que ya habíamos comentado, que por lo general contiene materiales orgánicos. Estos forros están clasificados de acuerdo con la temperatura de operación permisible, de tal forma que una misma sección de material conductor puede tener diferente capacidad de conducción de corriente dependiendo del tipo de material aislante. También un aspecto más que se contempla para determinar las ampacidades de los conductores con estas tablas de la NOM es la capacidad nominal en amperes de las terminales. Esto se refiere más específicamente a los tableros de distribución, ya que en los tableros de distribución sus terminales el fabricante nos indica que son para cierta temperatura, entonces nosotros debemos escoger nuestro conductor de acuerdo o también considerando la temperatura de operación de las terminales. Es decir, si yo tengo un ejemplo, si tengo un tablero y dice que la terminal es para una temperatura de 60 grados centígrados, yo no le puedo instalar un conductor que su temperatura de operación sea de 75. ¿Por qué? Porque cuando esté operando este conductor, cuando rebase esa temperatura de 60 grados, esa terminal se va a empezar a derretir por la cantidad de calor que pasa en ese punto. Entonces, para la selección de nuestro conductor, debemos también considerar la temperatura de operación de las terminales, o más bien de las terminales del tablero,
que nosotros vayamos a proponer. Generalmente los tableros, los que se utilizan más en campo, son de 75 grados centígrados, pero hay algunas excepciones. Ahora hablemos de la caída de tensión. Se le llama caída de tensión a la diferencia que existe entre el voltaje aplicado al extremo del alimentador de una instalación eléctrica y el obtenido en cualquier otro punto de la misma. Cuando se está circulando una corriente nominal, es cuando pasa la caída de tensión. Bueno, también esto se debe principalmente a la resistencia del material del conductor y a la reactancia inductiva que se presenta en dicho material. Aunque para aplicaciones prácticas en baja tensión se toma en cuenta únicamente los efectos resistivos. Recuerde que la resistencia de un material conductor depende fundamentalmente del tipo de material, también de su longitud y de su sección transversal, o calibre también llamado. La resistencia es directamente proporcional a la longitud e inversamente proporcional a la sección transversal. De acuerdo con la ley de Ohm, al circular una corriente por el material conductor, este se provocará un voltaje en los extremos del conductor, que es lo que nos menciona la ley de Ohm. Este voltaje que presenta en los extremos del conductor es la caída de tensión. El conductor que se seleccione debe de tener una sección transversal que no provoque demasiada caída de tensión en el sistema. La selección del calibre del conductor por caída de tensión tiene la finalidad de disminuir las pérdidas en el conductor y que los equipos se alimenten con voltajes nominales, evitando bajas eficiencias en su operación o pues, realmente que estas puedan fallar posteriormente. Cabe mencionar que en la norma oficial mexicana, la NOM 001C 2012, indica en su artículo 210-9 que la caída de tensión máxima permitida con respecto al voltaje nominal en conductores de circuito alimentadores o circuitos derivados es hasta el 3%. Sin embargo, la caída de tensión total en el conjunto, es decir, ya sea el alimentador con su circuito derivado, por ningún motivo debe ser mayor al 5% con respecto al voltaje nominal. ¿Y esto por qué? Porque realmente por la experiencia de los ingenieros que desarrollaron esta NOM han visto que ya cuando se rebase ese porcentaje de caída de tensión realmente ya empezamos nosotros a tener problemas de la instalación eléctrica. Como lo comentábamos, los equipos que están conectados a la red empiezan a tener bajas eficiencias, igualmente no pueden funcionar adecuadamente, entonces es un proyecto que realmente no está bien hecho. Ahora vamos a ver cómo es el procedimiento para calcular la caída de tensión de un conductor. Se me estaba olvidando comentarles que realmente el método de caída de tensión es un método de comprobación. ¿Qué quiere decir esto? Como lo hemos visto en la plantilla anterior, que los circuitos derivados o alimentadores, uno u otro, máximo es el 3% de caída de tensión, y en su conjunto con alimentador y circuito derivado, máximo debe ser un 5%. Entonces, nosotros tenemos que comprobar que el conductor que nosotros seleccionamos no debe de rebasar de esos porcentajes que les comenté. Entonces, primero hacemos el método de ampacidad, seleccionamos el conductor y después comprobamos con este método de caída de tensión. Bueno, de la tabla 9 de la NOM 001-2012 se obtienen los datos de resistencia y la reactancia inductiva. Les comento que para las instalaciones residenciales únicamente vamos a utilizar la parte resistiva. ¿Y cuándo se utilizará la reactancia inductiva? Bueno, esta se utilizará ya en instalaciones comerciales e industriales. ¿Por qué? Porque realmente la reactancia inductiva ya empieza a ser ya empieza a tener magnitud cuando ya tenemos instalaciones en las cuales los conductores tienen una longitud mayor a los 100 metros, que se puede presentar en las instalaciones comerciales o en las instalaciones industriales. Pero en las residenciales realmente no tenemos tanta distancia de conductor. También otro factor que debemos de tener en cuenta es el tipo de canalización utilizada y también el tipo de material que sea, ya si es cobre o si es aluminio. Bueno, los valores de la tabla 9 de resistencia están referidos en ohm kilómetro, y para nosotros conocer la reactancia o la impedancia total del circuito debemos multiplicar la longitud del circuito por
las magnitudes que nos comenta la NOM, que están referidas en ohm kilómetro. Entonces, como les comentaba, para instalaciones comerciales e industriales utilizamos la impedancia, y para instalaciones residenciales únicamente utilizaremos la resistencia, la parte resistiva del conductor. Entonces aquí se muestra la tabla 9, resistencia y reactancias en corriente alterna para los cables para 600 volts, 3 fases a 60 Hz y 75 grados centígrados. También aquí se menciona que son 3 conductores individuales en un tubo conduit. Entonces, aquí se muestran los valores de reactancia y resistencia en corriente alterna de los conductores para ciertos calibres. Entonces, aquí como podemos observar, ya sea si nosotros utilizamos un material de cobre o aluminio, son diferentes valores de resistencia de ohm kilómetro. Entonces nosotros vamos a utilizar la tabla que dice reactancia para todos los conductores. Realmente no repercute si es conductor de cobre o de aluminio para la reactancia, y para la parte de la resistencia sí. Para los conductores de cobre tienen ciertos ohm kilómetro, y para los conductores de aluminio tienen otros ciertos ohm kilómetro. Además, también implica lo que es su canalización, si es un conduit de PVC o de aluminio, o es un conduit de acero. También eso repercute en los valores de ohm kilómetro de nuestro conductor. Entonces, el valor de impedancia calculado se multiplica por la corriente nominal de la carga, y el resultado es la caída de tensión en volts, como se indica en la ecuación, que realmente la caída de tensión es igual a la corriente nominal por la impedancia del conductor. Ahora bien, esta caída de tensión se debe expresar en porcentaje con respecto a la tensión nominal de fase a neutro, y el resultado no debe ser mayor al 3%. Este cálculo se realiza en la siguiente ecuación, que realmente es la raíz de 3 multiplicada por la caída de tensión por fase en volts sobre la tensión nominal entre fases o de línea del sistema en volts. Y ya con esto nosotros tenemos el porcentaje de caída de tensión. Ahora bien, hay que cuidar esto. Si el resultado es menor que 2 o 3% según el criterio del proyecto, entonces la selección del conductor es adecuada, y con esta puede procederse el dimensionamiento de la canalización. También otro método es la capacidad para soportar la corriente de cortocircuito. También, aparte de la caída de tensión, debemos saber si este conductor va a soportar la caída de cortocircuito. Normalmente los conductores diseñados para baja tensión tienen la capacidad para soportar los efectos transitorios que se presenten en una falla de cortocircuito, pero nosotros debemos de considerar que la instalación esté bien protegida. Entonces, para esto nosotros también debemos hacer un estudio de cortocircuito, modelar una falla en donde se encuentra ese conductor, y ver si la capacidad de capacidad de aguante del conductor es el adecuado para ese nivel de cortocircuito. Sin embargo, el tema de cortocircuito no lo veremos en este curso. Posteriormente habrá otra plática acerca de este tema. También está el método de calibre mínimo permitido para ciertas aplicaciones específicas. Esto es más por experiencia de campo. En algunas instalaciones especiales solo se permite el uso de determinados calibres de conductores. Por ejemplo, para circuitos de alumbrado, el calibre mínimo es de 14 AWG. No es para todos los tipos de alumbrado, pero por ejemplo para el tema de edificios o el tema de instalaciones residenciales sí aplica este tipo de criterio. Y también los circuitos alimentadores que alimentan estas cargas normalmente es un calibre 10. Pero esto no aplica para todas las industrias. Realmente para las más comerciales y las más cotidianas, este es un criterio que se aplica. Pero lo más importante o lo correcto que se debe de hacer es seleccionar el conductor a través del método de capacidad, ver la parte de caída de tensión y ver si la corriente de cortocircuito no afecta al conductor. Entonces aquí tenemos un ejemplo para aplicar los métodos ya vistos en este curso. El ejemplo número 1, determinar el calibre del conductor eléctrico
que alimenta una carga monofásica de 3800 watts con un factor de potencia de 0.9 en atraso y una temperatura ambiente de 30 grados. Entonces, la solución, primero debemos de identificar los datos que nos proporcionan. Como se trata de un circuito monofásico, la tensión la vamos a considerar en 126 volts. Tenemos una potencia de 3800 watts y un factor de potencia de 0.9. Entonces, para calcular la corriente nominal que pasa en esa carga, será la potencia sobre la tensión que multiplica el factor de potencia. Realmente el factor de potencia también es conocido como coseno de phi. Entonces, sustituyendo estos datos, tenemos 3800 watts dividiendo 127 por 0.9 y nos da un total de 32.246. Ya con este dato nosotros nos pasamos a la tabla 310-1516b de la norma oficial mexicana y vemos que para esta corriente el inmediato superior en la tabla de 75 grados centígrados tenemos un conductor de calibre 10 AWG. Entonces, en resumen, para este caso que realmente se trata de un solo conductor, entonces como se trata de un solo conductor, un circuito, dos conductores portadores de corriente, realmente no hay un factor de agrupamiento, y como se trata de una temperatura a 30 grados centígrados, esta tabla de la NOM está referida a 30 grados centígrados, entonces realmente no hay que aplicar un factor de agrupamiento o un factor de corrección por temperatura. Entonces, en resumen, para este caso se selecciona un conductor calibre 10 AWG, tipo de aislamiento THW, que es el más común, cuya capacidad es de 35 amperes a una temperatura ambiente de 30 grados centígrados. Ahora bien, tenemos un ejemplo 2. Suponga que los conductores que alimentan a la carga del ejemplo anterior se instalan en un lugar cuya temperatura ambiente es de 35 grados centígrados. Ahora, aquí este dato de la temperatura está cambiando. Anteriormente eran 30 grados centígrados y la tabla de la NOM está referida a 30 grados centígrados, que también hay otra tabla de la norma que están referidos los valores a 40 grados centígrados. Pero en este caso, en el lugar donde va a estar la instalación eléctrica tiene una temperatura ambiente de 35 grados centígrados. Entonces, también nos dice aquí en el problema que además son un total de 9 conductores portadores de corriente dentro de la misma canalización. Ahora vamos a ver cómo se determina el calibre para esta situación. Bueno, como les comentaba, aquí ya hay más datos que sí repercuten en la magnitud de la corriente. Entonces, tenemos el dato de que son 9 conductores portadores de corriente y tenemos una temperatura ambiente de 35 grados centígrados. Esto se traduce en los factores de agrupamiento y factor de temperatura para cada caso. Es decir, el factor de temperatura en la tabla de la NOM viene esta tabla que es la 310-15b 2A, factores de corrección de temperatura. Y lo que nos indica aquí es que si nosotros tenemos una temperatura diferente a la tabla que nos estamos utilizando nosotros para la selección del conductor, aquí nos proponen unos factores que nos van a ayudar a compensar ese fenómeno. Entonces, vemos aquí en la tabla 310-15b2A que tenemos una temperatura de 35 grados, nos vamos aquí en temperatura ambiente de 31 a 35 grados y es para un conductor de 75 grados centígrados y el factor va a ser de 0.94. Ya tenemos este valor. Ahora bien, para la corriente corregida, además debemos de saber el factor de agrupamiento. Para determinar el factor de agrupamiento, nosotros tenemos que revisar la tabla 310-15b3A para determinar cuál es el factor que nos va a ayudar a compensar el fenómeno que se produce por los 9 conductores portadores de corriente. Y para este caso se va a considerar el 70% de factor. Entonces, ya una vez teniendo estos dos valores, los sustituimos en la fórmula que presentamos anteriormente y nos da un valor de 49 amperes. Entonces podemos observar que realmente lo que es
el factor de temperatura y el factor agrupamiento nos influye directamente en la magnitud de corriente y tiende a ser una corriente mayor. Entonces, con el valor de la corriente corregida, seleccionamos de las tablas un conductor que tenga una capacidad inmediata superior al valor obtenido. Y para este ejemplo corresponde un calibre 8 AWG con el aislamiento THW de 75 grados. Ahora veremos este ejemplo 3. Determinar el calibre de los conductores eléctricos, los cuales alimentan a una carga de 3200 watts, 127 volts y un factor de potencia de 0.8 en atraso. La distancia desde el punto de suministro hasta la carga es de 65 metros y la temperatura ambiente del lugar es de 35 grados centígrados. Bueno, aquí nos dan un dato muy importante. Todos son importantes, pero este también vale la pena mencionarlo, que nos están dando la distancia del conductor desde el punto de suministro hasta la carga. Entonces con este dato ya nosotros podemos emplear el método de caída de tensión. Ahora, vamos a hacer el procedimiento. Primero, el método de ampacidad. Calculamos la corriente nominal del circuito. La corriente nominal es igual a la potencia sobre la tensión por el coseno de phi, que es el factor de potencia. Sustituyendo estos valores tenemos 3200 watts sobre 127 volts por el factor de potencia, que es de 0.8, y nos da una corriente nominal de 31.496 amperes. Ahora bien, vamos a corregir la temperatura con el factor de temperatura. Entonces, para este caso, que son 35 grados centígrados temperatura ambiente, el factor va a ser de 0.94, como se muestra en la tabla. Como en este ejemplo no se menciona que hay más conductores portadores de corriente, entonces únicamente vamos a utilizar el factor de temperatura. Entonces la corriente corregida sería igual a la corriente nominal, que son 31.496 entre 0.94, que es el factor de temperatura, y tenemos una corriente corregida de 33.50 amperes. Ahora, en base a la corriente corregida, se selecciona de la tabla de la 310-15B16 que las temperaturas están referidas a una temperatura ambiente de 30 grados centígrados, que el conductor va a ser de calibre 10 AWG, un aislamiento tipo THW 75 grados. Ya una vez seleccionado el conductor a través del método de ampacidad, se comprueba si dicho calibre cumple con el porcentaje mínimo de caída de tensión, que para este caso lo vamos a considerar como un circuito derivado y es del 3% máximo. Ahora, de la tabla 9 de la NOM, obtenemos la resistencia y la reactancia inductiva del conductor. Esta los multiplicamos por la longitud sobre los 1000 metros para realmente eliminar lo que son los kilómetros y quedarnos solamente con la resistencia y la reactancia inductiva. Entonces, en el caso de la resistencia es un valor de 3.90 ohm kilómetro por 65 entre 1000, nos queda de 0.2535 ohms. Y para la reactancia inductiva sería un valor de 0.164 por 65 entre 1000 y nos da un valor de 0.01066. Bueno, ya teniendo estos dos valores, realmente lo que nosotros hacemos es aplicar esta fórmula, que es la raíz cuadrada de la resistencia al cuadrado más la reactancia inductiva al cuadrado, y tenemos el valor de la impedancia, y la impedancia es de 0.2537 ohms. Una vez tenido la impedancia, multiplicamos esta impedancia por la corriente nominal que nosotros obtuvimos, y sería, sustituyendo los valores, sería 33.50 por los 2537, nos da un valor de 8.4990 volts. Entonces tenemos ya este valor de caída de tensión, pero necesitamos saber si este valor está dentro del porcentaje del 3% que nos indica la NOM como máximo. Entonces el porcentaje de caída de tensión es igual a la raíz de 3 por la caída de tensión en volts sobre la tensión de línea o la tensión del sistema. Entonces, sustituyendo los valores, raíz de 3 por 8.4990 entre 127 nos da un valor de 0.1159%. Entonces, este fue nuestro resultado de caída de tensión.
Por lo tanto, el conductor que elegimos cumple con el 3% que menciona el artículo 210-19, nota 4 de la NOM 01 CR 2012. Entonces, como conclusión de este curso, esta primera parte correspondiente a los conductores eléctricos, los conductores eléctricos son elaborados de cobre o aluminio o aleaciones de ambos. Igualmente, los conductores eléctricos se fabrican con aislamientos de diferentes tipos y se escogen de acuerdo al tipo de instalación a la que van dirigidas, es decir, una instalación residencial o una instalación comercial o una instalación industrial. Realmente el giro del inmueble al que van dirigidos va a ser un factor importante en la selección de los aislamientos de los conductores. Y también los conductores eléctricos que se utilizan en una instalación eléctrica deben seleccionarse mediante cálculos y procedimientos de ingeniería, de acuerdo a la norma oficial mexicana NOM 001 CD 2012. En este caso, porque realmente es la que está en vigor. Sin embargo, posteriormente vamos a tener la NOM 001 CD 2018 y vamos a tener que trabajar con esa norma. Aquí les compartimos las fuentes bibliográficas que utilizamos para la elaboración de esta primera parte de los elementos de la instalación eléctrica y pueden consultarlo para tener más detalles acerca de los puntos que vimos en este curso. Ya como último, no me queda agradecer su atención. Dejo nuestros datos de contacto, nuestra página web fdiingeniería.com, nuestro correo electrónico contacto@fdiingeniería.com y nuestro canal de YouTube Aprende Eléctrica FDI. No olviden suscribirse a este canal, dejen sus likes y cualquier duda o comentario déjenlo en la caja de comentarios que está en la parte de abajo de este video. Nos vemos en la siguiente.